Frialdad emocional, mentiroso, embaucador, convincente y muy poco empático. Son solo algunas de las descripciones que hace la misma prima de Matías Díaz. ¿Frente a qué nos enfrentamos? ¿Quién está detrás de este joven? ¿Qué pasó por esa cabeza para no solamente matar a la persona que le dio trabajo, le dio casa, le dio una oportunidad para vivir con él en Pucón y trabajar, sino que además se deshace del cuerpo de esa manera? Son preguntas que hay que responder hoy día, que deben ser parte de la investigación. Entiendo que le disparó, pero además lo descuartizó. Y cuando nosotros enfrentamos estos crímenes de descuartizamiento, lo que nosotros estamos viendo necesariamente son crímenes pasionales. O sea, recordemos, por ejemplo, la extracción de ojos en el caso de Nabila. Veamos, por ejemplo, cuando ustedes han escuchado muchas veces cuando entre parejas, ¿no es cierto?, a lo mejor el infiel baile y lo apuñala 40 veces. O sea, aquí no solamente es la acción, ¿no es cierto?, irracional de asesinar al otro, sino que la emoción, que son bajos instintos, se pone en acción. Pero cuando hablas, perdona, de pasionales, no es con respecto a una relación amorosa, sino que en términos de la pasión. Estamos hablando, o sea, si nosotros tenemos ese análisis objetivo, hay un descuartizamiento y este descuartizamiento no es producido por un sujeto que se lo contrató para hacer un descuartizamiento, porque, por ejemplo, no es un sicario, en Colombia existe la pica, o existía la pica, donde son sujetos que se especializan en descuartizar personas. O en México. En México, ¿no es cierto? Pero aquí en Chile no, acá lo que estamos viendo se trata de algo pasional, de un crimen pasional. Entonces la pregunta es, Cristian, ¿qué tipo de relación había acá para que ocurriera un crimen pasional? Tendríamos que preguntarle a Paula, ¿no es cierto? Y bien lo describía. Aquí hay una persona bastante ambiciosa, una persona que tenía varias características de tipo psicopático que la hemos revisado acá muchas veces, y que aquí nosotros nos encontramos con una persona, ¿no es cierto?, que de alguna manera logra, eso es sumamente importante, cosificar a alguien. ¿Qué significa cosificar? Una persona es convertida en una cosa y por lo tanto yo la uso, la manipulo, la tiro, la rompo, la destrozo. Eso es una característica de una persona psicopática. Claro, con mucha ira. Entonces, este sería un perfil de un psicópata, por lo que tú estás diciendo, porque llama mucho la atención también la reacción de él los días después, como la tranquilidad para contestar el teléfono, sin volverse loco, sin tener una angustia desbordada, por ejemplo, como sería el caso de alguna persona relativamente normal. Exactamente. O sea, aquí, María Luisa, nosotros hemos visto varios casos de asesinatos que son cometidos presuntamente por personalidades psicopáticas. O sea, aquí claramente hay una manipulación, hay una persona que de alguna manera se va, ¿no es cierto?, convence al otro. ¿Qué tipo de relación había entre ellos? Porque además recordemos que lo que describen es que vivieron juntos 1 mes y medio hasta que ocurren estos hechos. Que había, ¿no es cierto? Pongamos hipótesis, ¿no? Hipótesis para poder plantear qué es lo que hay acá detrás de esto. Porque de hecho también, o sea, había una protección, había un cuidado y por lo mismo uno menos entiende esta reacción. Claro, debería haber habido cariño, por lo claro, por lo bajo. Agradecimiento. O sea, claro, ustedes forense y ese psicólogo forense tiene que establecer esos elementos. O sea, tú dices una relación de cariño. Yo le pregunto a María Luisa, ¿qué tipo de relación podría existir además de una relación de cariño? María Luisa me podría tener otro tipo de hipótesis, ¿no es cierto? Y eso es lo que tendría que ser consistente o no con los hechos ocurridos, poder explicar, ¿no es cierto?, que a lo mejor no solamente era la ambición, porque podríamos pensar hipotéticamente que a lo mejor esta persona pidió de alguna manera mucho dinero o a lo mejor estaba en esta situación y probablemente ahí pudo ocurrir, ¿no es cierto?, un altercado, una situación de pelea entre ellos. Claro, porque esa es otra, Paula. ¿De cuánto estamos hablando que supuestamente Manuel le debía a Matías? Porque él decía fue por plata. ¿Por cuánta plata? No puede haber sido en tan poco tiempo mucha plata. Ojo, una parte de las teorías es que habría una deuda por parte de Manuel a Matías, pero por otra parte hay una teoría que plantea que Manuel se dio cuenta que Matías le robó. Y que eso habría provocado una pelea al interior de la casa, donde Manuel saca un arma, estoy hablando de la teoría de Matías, claro. Le habría disparado a Matías habría esquivado la bala, la primera, luego habría existido un forcejeo donde se dispara un segundo disparo y le da la cabeza a Manuel. Esa es la versión que entrega Matías Díaz. Y la única arma sería la de Manuel. Claro, exactamente, claro. Sería una arma de él. Ahora, los investigadores por parte del Ministerio Público plantean que al interior de la casa que se incendió parcialmente, ya lo sabemos, no habría registro de un segundo balazo, lo que votaría la tesis de Matías. Todo eso, y lo mismo que plantea Margarita, que a través de su análisis psicológico forense, tiene que ser realizado a Matías Díaz, debe hacerse un análisis. Nosotros conversamos con el papá, por ejemplo, de Manuel, quien es desde el día 1
tenían dudas sobre Matías Díaz, tenían sus ojos puestos sobre él, conversaron con él, nosotros escuchamos las declaraciones del papá de Manuel, y con esas palabras quiero que la escuchen ahora también para que recordemos lo que pasaba. Pero lo importante es qué ocurrió después de la muerte de Manuel. ¿Qué pasó después? ¿En qué sentido, el descuartizamiento de un cuerpo. Eso solamente lo tiene que hacer una persona que realmente quería ocultar algo y que tenía cierta psicosis. Sí, psicopatía. Llama la atención, a mí llama mucho la atención. Sí, a mí lo que yo me... estoy casi convencido, yo soy un lego en esto, ¿sí? de que aquí había una otra relación y que lo económico precisamente era el mantener esa relación y que empezó una discusión de dinero, que se quería más dinero y esto terminó como ustedes conocen. Es importante entender también cuando conversábamos ayer con Fernanda Osorio, quien, recordemos, no solamente es cuñada de la víctima, sino además prima del hoy único autor confeso, nos hacía una descripción de cómo era la personalidad de él y decía, nosotros le dijimos a Manuel que no lo llevara a trabajar a Pucón. Porque a mí, claro, sí, como familiares. Frialdad emocional es una de ellas. La segunda es ser mentiroso. Ella planteaba que a ella le había mentido en reiteradas ocasiones, que incluso le había robado dinero. Se llama la atención cómo ella lo describe porque es su prima, es su familiar, y ella le habría dicho a Manuel lo que había pasado con esta persona, que era una persona que estaba sola, su mamá había fallecido hace 3 años, y en realidad como que nadie lo quería acoger, nadie le daba un hogar donde vivir, un trabajo para tener. Ahora, Paula, y te lo quiero preguntar a ti, Margarita, con estos datos que manejamos hasta el momento... Hay más antecedentes para que los coloquen. Hay más del perfil también. ¿Es posible que a los 20 años recién se tuviera como un perfil o una actitud tan violenta en alguien que como que uno tiende a pensar que debiera ser progresivo, ¿no? Esta agresividad, claro, estas muestras de psicopatía, ¿no? O sea, nosotros podríamos hipotetizar, porque estos son estudios retrospectivos también, o sea, nosotros podríamos pensar que a los 7 años de edad una estructura de personalidad está más o menos, de alguna manera, bien acabada, sin perjuicio, ¿no es cierto?, de que el ambiente influye, porque además nosotros tenemos elementos, por ejemplo, que son netamente, o sea, tenemos elementos de temperamento y de carácter que vamos moldeando con el ambiente, pero que además si el ambiente, por ejemplo, facilita que aparezcan rasgos psicopáticos, eso se podrían potenciar. Nosotros podríamos hipotetizar, por ejemplo, que algo ocurrió, porque también lo planteó la prima, de que algo no quedó claro con la muerte de la madre de esta persona. Sí. O sea, estamos hablando de los 17 años. Hemos tenido casos a nivel internacional donde habían unos psicópatas del martillo, que eran 2 adolescentes de 17 y 18 años que se reunieron para asesinar personas. Empezaron con, porque esto empieza paulatinamente, o sea, nosotros sabemos que los niños cuando maltratan animales estamos dándonos cuenta de que no desarrollan empatía, no hay una identificación de pena con el otro. Entonces esto empieza progresivamente y estos sujetos allá en Ucrania habían empezado asesinando animales. Y después empezaron asesinando personas en la vía pública y querían asesinar a sus padres. ¿Y lo hacen porque sienten placer? ¿Qué es lo que buscan? Recordemos que el psicópata, como tiene juicio de realidad, Cristian, es una persona que está consciente de lo que hace. Pero ¿sabes cuál es el tema? Es que hay una omnipotencia y una omnisapiencia que se pone por sobre la ley. Pero no solo sobre la ley de nosotros, de las personas, las leyes establecidas, sino que la ley psíquica. La ley psíquica, es decir, te transgrede porque se pone por sobre ti, hace lo que quiere. Margarita, lo que usted está viendo en pantalla en este minuto es parte del perfil de Matías Díaz que fue creado en base a lo que Fernanda Osorio, su prima, nos relataba el día de ayer. La frialdad emocional, que haya sido mentiroso, que sea convincente, embaucador. Ambicioso también es otro antecedente que nos entregaba Fernanda. Poco empático y que además tenía poca relación con su padre, son antecedentes que es importante que tú manejes como para que nos puedas dar cuenta por qué una persona como él podría llegar a cometer un acto como este sin considerar que antes no se le conocía ningún antecedente previo, por lo menos en términos penales, claro, ¿no es cierto? Porque debe investigárselo de la mamá y hay muchos antecedentes personales que nosotros desconocemos de su infancia, por ejemplo, como ella relataba hace O sea, poco. Y en términos hipotéticos tú te das cuenta que es importante, porque lo hablamos nosotros acá y porque a mí me interesa también que lo conversemos como profesional, para que las personas que están escuchando en la televisión se den cuenta que, por ejemplo, cuando una persona tiene ese tipo de mentiras que son mentiras patológicas, es decir, está mintiendo sobre lo que ya dijo y para encubrirlo utiliza otra mentira que no tiene ninguna, por ejemplo, ninguna culpa, no hay ningún sentimiento de que lo hizo mal, de que está dañando. Eso es peligroso y aquí
la prima ya le había advertido al occiso, ¿no es cierto?, en este caso a la víctima, que él tenía ese tipo de conducta. Sí. Entonces la pregunta es ¿por qué, a pesar de ese conocimiento, él insiste en esta relación? Y eso es lo que un psicólogo forense, los criminalistas, los criminólogos tendrían que responder para poder arribar a la teoría del caso. ¿Ya? Porque obviamente un principio acá es la justicia. O sea, siempre dudaron también. Siempre. Sí, lo estaremos viendo, pero antes les voy a contar que es momento de dejar atrás las deudas y vivir tranquilo. En defensadeudores.cl vas a encontrar la solución a todos tus problemas de endeudamiento. Anota www.defensadeudores.cl o llama al 600-571-9300 y agenda tu primera consulta gratis en cualquiera de sus oficinas de Arica a Puerto Montt. No esperes más, vive tranquilo, visita defensadeudores.cl, otro servicio del Grupo Defensa, justicia al alcance de todos. Entonces, a la vuelta de la pausa. A la vuelta de la pausa no solamente vamos a conocer las declaraciones del papá de Manuel, sino que además les vamos a contar cuáles son las interrogantes que hoy quedan en el aire en este caso, a la vuelta de esta pausa. Mari. Queremos saber si los psicópatas nacen o se hacen. Tenemos, Paula, también declaraciones del papá de Manuel, el empresario que fue asesinado en Pucón. Sí, miren, hay un antecedente sumamente importante porque con el padre de Manuel, desde los primeros días, él planteaba sus dudas frente a Matías Díaz, básicamente porque tras las primeras horas de su desaparición, conversaron con él se mostró muy ambiguo en sus respuestas, contradictorio en algunos casos, mentiroso en otros, y eso los llamó a poner sus dudas sobre esa persona, pero no tenían pruebas, por cierto. Grabaron incluso conversaciones con él al principio, cuando estaban buscando a Manuel. Las dudas tenían harto de verdad, y hoy día me imagino el dolor que deben sentir al darse cuenta que la persona que ellos creyeron que iba a acompañar a su hijo en el sur no era la persona que ellos creían. Conversamos. Vamos a escuchar el audio de la confesión de Matías Díaz, de este joven de 20 años que tuvo la frialdad para cometer lo que hizo. Le di la vuelta a la casa y lo embestí para quitarle el arma. Nos empezamos a revolcar en el piso con el arma, cayendo de espalda a Manuel. Intenté tomarle la mano que sostenía el arma. Él disparó, pero yo le doblé la mano, dejándole el disparo en la cabeza, por arriba de la cabeza. Le salía sangre, no se movía. Esta es parte de la cruda confesión que... No se movía. Entré a la casa, no sabía ni si llamar a la policía, pero al ver que estaba muerto lo arrastré desde el frontis de la casa donde hacía la tinaja y lo entré por la puerta de la cocina dejándolo en el comedor. Fui a buscar una frazada y puse el cuerpo sobre él. De que no podía esconder el cuerpo, tomé un cuchillo que andaba en la camioneta con mango de madera para el asado de la pesca y comencé a cortar. Lo que ustedes estaban viendo ahí en pantalla es el fiscal que hizo la formalización y estaba leyendo la declaración que hizo Matías Díaz. Esta confesión es muy fría. Es muy fría. Habla de mucha frialdad. Sí, no hay... que yo creo que la Margarita nos puede explicar un poco más, pero de verdad que uno entiende que no hay ninguna afectividad respecto... Yo sé que es un fiscal que está leyendo las palabras de él, sí, pero como que uno entiende que es de una frialdad, es muy práctico, explica como... Si uno entra al supermercado, no, fui al pasillo de los lácteos, volví, salí de la paqué y me fui. Emocional. Exactamente. Y eso, Begoña, tiene que ver con la cosificación. ¿Te das cuenta? O sea, las relaciones con las personas son como cosas. Por eso la palabra cosificación alude a eso. O sea, hace lo que quiere, no tiene emoción. Y recordemos que una de las características principales del psicópata es que no tiene emoción, no desarrolló la emoción, desarrolló el intelecto, pero la emoción quedó en cero. Pero ¿se puede desarrollar lo que yo te preguntaba al comienzo? ¿Un psicópata nace o se hace? Bueno, hay las dos cosas. O sea, tenemos una biología, un sistema nervioso, un ADN, pero también tenemos un ambiente que propicia. Ahora, no sé si se han dado cuenta que hemos hablado bastante de casos que aparecen con psicopatía. Sí. Yo tengo la impresión, y esta es mi hipótesis, y también tiene que ver con mi tesis de grado de magíster, tiene que ver con que la cultura probablemente esté gatillando que aparezcan más psicópatas. Hay mensajes en la sociedad donde dicen atrévete, sin límites, haz lo que quieras. Y lamentablemente nosotros no podemos hacer eso porque Freud ya lo había planteado hace mucho tiempo. El ingreso a la cultura implica que yo tengo que tener una represión. ¿Para qué? Para no dañar al otro. O sea, una persona que se desarrolla a nivel de impulsos, de una persona que está totalmente descontrolada, no puede vivir en cultura porque si no, los impulsos agresivos y todas las pulsiones se desatan. O sea, es normal reprimirse. Es normal que tú te controles. Digamos. ¿Por qué? O sea, tú no solo te bañas por aseo.
sino que te bañas porque al otro le podría provocar un malestar que tú estuvieras sucio, por ejemplo. O sea, tú empatizas y tú desarrollas esa empatía. Eso tiene que ver también con el desarrollo moral. Y Margarita, hay una combinación que es sumamente peligrosa en estos personajes con personalidad psicopática, que no solamente tienen esta frialdad emocional, sino que son sumamente inteligentes en algunos casos, ¿cierto? Claro, ahí hay que discriminar. O sea, es sumamente importante que entendamos que la inteligencia, Paula, es una inteligencia de tipo práctica. Saben qué hace el otro, detectan las variables de la otra persona en su actuar, pero esa inteligencia profunda, abstracta, no la tienen, porque esa inteligencia te permite pensar acerca de ti mismo. Y ellos no pueden pensar acerca de sí mismos porque no tienen culpa. Claro, ellos planifican, y ahí yo quiero hacer una diferencia, que es sumamente importante. Las personas que están locas o demente, no necesariamente con un diagnóstico previo nosotros las vamos a dejar de inimputable. Por ejemplo, y esto la verdad es que lo hago con toda responsabilidad porque lo hemos estudiado con otros expertos y también lo hemos comentado con el doctor, o sea, con el profesor Cepeda. En el caso de Rodrigo Orias, que él haya tenido un diagnóstico de esquizofrenia previa o que tenía delirios místicos, no necesariamente lo podría haber hecho inimputable, toda vez que si un crimen es planificado, ya no estamos hablando de que una persona lo está haciendo en un acto de locura. Pero en este caso puntual, en el caso del asesinato de Manuel, llamó la atención las declaraciones del papá, que inmediatamente él tuvo como las primeras sospechas de que su hijo estaba muerto. ¿Recordémoslas, Paula? Vamos. Es muy crudo, muy fuerte todo lo que hizo. ¿Tenían sospecha antes de Matías? Del principio teníamos sospecha que Matías era el que había realizado el homicidio, ¿ya? Pero desgraciadamente faltaban las pruebas. ¿Habían advertido a Manuel tal vez no venir, no traer a Matías? Bueno, mi hijo del medio le había dicho que no lo trajera porque Matías, no sé, pues, era medio raro, era, no sé, ¿ya? Había algo en él que hacía desconfiar. Yo creo que aquí hay algo más, digamos, en el sentido de que si a lo mejor habían temas de Luca, también había un tema de envidia, ¿ya? Del hecho de empezar a usar su teléfono, a creerse el dueño. Además venía con un tema familiar también, porque Manuel tiene una familia bien constituida, era querido por todo el mundo, ¿ya? En cambio no así él, ¿ya? Que siempre estaba solo, no tenía familia. No, yo no podría decir si hay alguien más, digamos, metido en este tema. ¿Manuel en alguna oportunidad le manifestó algún suceso extraño, alguna pelea anteriormente con...? Jamás. No, solamente que él desconfiaba, no desconfiaba de él, pero él estaba muy desconfiado porque le habían robado esas maderas. Bueno, y posteriormente se comprobó que efectivamente había sido Matías. No tengo odio, ¿ya? Contra Matías, no tengo odio. Lo que sí tengo mucha pena, ¿ya? Porque sé que a mi hijo no lo voy a ver nunca más, ¿ya? No sé qué pensar, no sé qué estaba pensando este niño cuando hizo lo que hizo. No deja de impresionar las declaraciones del papá. Él fue testigo en la formalización de cargos de la descripción que hizo el fiscal de cuál fue la declaración, la confesión de Matías Díaz. Él estaba ahí y escuchó cada una de esas palabras, de cómo el tipo describió lo que hizo con su hijo. A mí es solo pensarlo, a mí personalmente se me paran los pelos. Es impresionante. Es impresionante estar ahí y haber escuchado lo que Matías Díaz hizo con esa frialdad que da cuenta Begoña, que a veces uno cuando realiza tantos reportajes o tantos seguimientos a esta historia, uno como que tiende a abstraerse. Pero Begoña me da cuenta y lo vuelvo a recapitular. Es impresionante el relato que hace Matías Díaz de lo que él hace con el cuerpo de Manuel en particular. Y con esa frialdad con la que piensa Matías Díaz, ¿es esperable que se desmarque, por ejemplo, de un episodio que es muy, pero muy marcador como es la casa quemada? Porque uno a simple vista uno dice, seguramente él también está involucrado con eso. ¿O por qué mentiría si ya confesó lo peor? ¿Por qué mentir en ese pequeño detalle? Él niega que quemó la casa. Claro, ahora lo que a nosotros nos queda claro es que esa relación laboral que ellos tenían no es suficiente como para explicar cómo se llegó a este dato objetivo, el crimen que es pasional. Y aquí hay que hacerse varias preguntas, ¿no es cierto?, para poder entender. Y eso significa que nosotros tenemos que tener hipótesis de trabajo. ¿Qué tipo de relación había que de alguna manera pudo llegar a cometer este crimen pasional? ¿Pero qué tipo de relación puede haber habido? Esa es la pregunta, Cristian. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de relación había?
Sabemos que es un crimen pasional. Está abierta la pregunta para que las personas puedan hipotetizar, porque eso es hacer de alguna manera investigación. O sea, eso es lo que se debe hacer hoy día. Eso es lo que se tiene que hacer y lo que la Fiscalía tendría que estar haciendo. Esto no puede terminar con la confesión de Matías, sino que este es un nuevo paso para lo que viene ahora en la investigación. Son 4 meses. Exactamente. Esa pregunta que tú haces, que es bien válida, hay que hacérsela y la tienen que hacer los investigadores. Esperemos que se la hagan los investigadores. Y se la tienen que hacer y la tienen que ser capaces de responder. Y son muchas hipótesis, o sea, podemos plantear varios tipos de relaciones. Pero aquí tenemos claro que no es suficiente que explicar, ¿no es cierto?, esta relación con esta relación laboral. Aquí hubo algo más. O sea, pudo haber un amor no correspondido, por ejemplo. O sea, no se puede descartar ningún tipo de línea investigativa. Exactamente, no se puede descartar una línea investigativa. O sea, entendemos, ¿no es cierto?, que el sujeto era ambicioso, lo han dicho otros testigos. Ya podemos reconstruir acá que hay una ambición. Por lo tanto, acá hay un tema de dineros, de cosas, y por qué este dinero a lo mejor no fue entregado, a cambio de qué se entregaría, por ejemplo, hipotéticamente ese dinero. ¿Qué tipo de relación había a la base, ¿no es cierto?, que permitía esto? ¿Y por qué se llegó a este crimen que es pasional? Ahora, es sumamente importante, y es una hipótesis también, porque hablando de lo que planteaba Begoña de esta frialdad, es probable, ¿no es cierto?, mi hipótesis es que a lo mejor pudiera él hacer pensar a las personas de que él a lo mejor actuó en un acto de locura o demencia. Eso, a mi modo de ver, en el análisis que hemos hecho, es descartable. O sea, él tiene conciencia de lo que hizo. Claro, a pesar de que no hay emoción, que lo sabemos, no hay una emoción, no hay una afectación. Voy a ser abogada del diablo. Brote psicótico. ¿Podría ser en este caso que de un momento a otro él haya tenido un brote y se haya vuelto loco y haya tomado esta arma y le disparó a Manuel? Soy abogada del diablo. Claro, pero tendríamos que establecer también, para poder establecer, que me gustaría mucho que se descartara si él tuvo o no vinculación con la muerte de su madre. Claro. Eso es un elemento, porque si nosotros llegáramos, o sea, a mi modo de ver, si se estableciera esa muerte de la madre, quién fue, quiénes son los autores, o si él está involucrado, más este otro homicidio, imagínense que él queda libre, un tercer homicidio más, tendríamos un asesino serial. Con 3 o más ya, y por lo tanto altamente peligroso. Exactamente. Y ahí el asesino en serie siempre es psicópata. El asesino en serie, Dubois, que vivió a principios de siglos en Chile, en Valparaíso, que vino de Francia escapando, él era él era un asesino serial y tenemos que son características psicopáticas. O sea, es sumamente importante porque estas relaciones que son muy parecidas a las relaciones que tienen las estructuras narcisistas son utilitarias y funcionales. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eso de alguna manera les sirve a ellos, porque recordemos que el psicópata, como no es loco, recordemos que podría cometer entre esos crímenes, homicidios. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor lo podrían descubrir recordemos que llevan una vida parasitaria. Los psicópatas no trabajan. Los psicópatas utilizan a las personas para, de alguna manera, obtener ganancias, y por lo tanto nos explicamos por qué los líderes de sectas son psicopáticos también, porque utilizan a sus súbditos para vivir. Ahora, Margarita, ¿los psicópatas estarían bien integrados en la sociedad? O sea, uno podría estar con una persona que es psicópata sin darse cuenta de que lo es. Va más allá de la imagen de las películas que uno tiene de los psicópatas, ¿no? Exactamente, están bien adaptados, bien adecuados, y es muy difícil de pesquisarlos, inclusive por eso que el psicólogo forense, y nosotros ahora estamos haciendo un proyecto, tiene que salir a terreno y tiene que conocer muchos más elementos, porque es muy difícil de detectarlo. Esto es parte de su fortaleza, el psicópata, poder mezclarse entre nosotros y participar en nuestra sociedad. El psicópata compensado, que se le llama. Claro, lo que hablábamos, María Luisa, ¿no es cierto? Entonces aparece como muy bueno, aparece como una persona. Además que muchas veces el psicópata le gusta el poder, por lo tanto podría llegar a ocupar cargos políticos. Eso es sumamente importante porque el poder los llama la atención. Y ahí por ejemplo, podrían aparecer como muy buenas personas, pero después la cuenta que va a llegar después de que ellos consigan eso, va a ser importante. Entonces, ahí hay que tener de alguna manera cuidado, porque en realidad nosotros no lo estamos mostrando por morbo. Yo creo que es importante que la gente lo detecte para que pueda prevenir algún tipo de delito que se pudieran ver involucrados. Hay que estudiar siempre los contornos, los entornos, porque siempre tienen alguna caída, aunque sea pequeña, en que revelan su verdadera personalidad. Exacto, y en ese sentido, ¿se puede gatillar una psicopatía de un momento a otro? ¿Es así? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Matías,
Le preguntábamos a la prima respecto a sus antecedentes como de niño, qué pasaba en el colegio. Y le dijo, bueno, sí, era un poco desordenado, pero cosas normales, ¿no? ¿Puede ser que en algún momento, por un hecho en específico, se haya disparado esta psicopatía o no? En realidad siempre viene un proceso que es bastante más largo. O sea, siempre viene un proceso. O sea, ningún crimen se comete de un día para el otro, ¿no? Siempre hay un proceso y estas personas van mostrando paulatinamente cierto tipo de conductas que van dando cuenta de esta psicopatía. Por lo tanto, es importante detectarlos los niños tempranamente. O sea, un elemento importante es que tengamos, por ejemplo, ninguno de los gobiernos se ha preocupado, por ejemplo, de tener un ministerio del niño, porque esos son los que ofrecen ayuda. En los colegios se detectan, pero ¿a dónde derivamos a estos niños? Y ellos van apareciendo de a poco. O sea, el agresor, el niño que es agresor, hay que ver qué límites de agresividad tiene, ¿ya? Y si de alguna manera se le está permitiendo, estamos fomentando conductas psicopáticas. No necesariamente una psicopatía, pero sí conductas psicopáticas. Precisamente de eso conversábamos ayer con Fernanda Osorio, la prima del único imputado, del autor confeso de este crimen. Ella nos dio cuenta un poco de los rasgos de personalidad de Matías, de cómo se llevaba con su mamá, con su papá, cómo era cuando niño, en la siguiente entrevista. La Navidad la pasó acá, en esta casa, con esta familia. La Navidad, el Año Nuevo, salió en la mañana, mi marido le compró ropa, le dio plata para que fuera a carretear. Salió a celebrar el Año Nuevo con El Salvador. Después le mató y le descuartizó al papá. Era egoísta, él era el primero, el segundo y el tercero. Yo creo que fue ambición. Yo creo que fue ambición mezclada con maldad y con la poca capacidad de empatía y de querer a alguien de verdad. Cuando él vivía conmigo empezaron problemas como de robo. ¿Robos? Robos. Él se me empezó a perder plata de a poco. Me empezaron montos pequeños, que los documentos de mi marido, el reloj, 10.000 pesos, 20.000 pesos, hasta que ya empezó a ser cada vez más altos los montos. Soy culpable de haberle creído a él una y otra vez. Es increíble cómo él manipula a las personas y logra generar un sentimiento de pobrecito, este cabro que le ha tocado dura la vida. Cuando yo supe, le dije, negro, le dije, cuando el Matías te robe, porque así va a ser, dije, porque este te va a robar, yo no quiero que tú tengas problema conmigo y me digas, oye, el Matías me robó, porque yo te estoy advirtiendo que eso va a ocurrir. A mi cuñado alguien lo tiene... Alguien le hizo algo, alguien le está quitando a esta familia la posibilidad de estar con él. ¿Cabe la posibilidad de que él quizás haya querido desaparecer un rato del mapa, por decirlo de alguna forma? Mira, la única manera que el Manu desaparezca del mapa es que agarre a la Carla y se vaya a algún lado y apague el teléfono. Viajamos a Santiago para el aniversario de los tatas, de los abuelos maternos del negro. Y estuvimos celebrando, compartiendo, las niñas, las primas, los hermanos, mi suegro. Al otro día el teléfono lo contestó el ayudante, miércoles y jueves, y después el teléfono se apagó y ya no supimos más. Cuando contesta el ayudante, ¿qué le preguntan, qué le dicen, qué respuesta les da él? Que el Manuel había salido. ¿Él lo vio? Eso dice. Yo sabía que él era ladrón, sabía que era manipulador y mentiroso. Pero que es un asesino y tiene este grado de ambición y maldad porque él se vio con posibilidad de hacer lucas. O sea, había una tina que ya estaba vendida, él tenía el celular de mano. Él logró vender la tina a un cliente y había material para hacer otra tina que él se había puesto a hacer de nuevo. O sea, cuando llegaron todos allá la primera semana, ya había una tina medio a hacer. Siendo que ya el fin de semana, el viernes, había vendido otra. Él iba a seguir lucrando, él es una persona muy ambiciosa. Entonces, le gusta la plata fácil, pero es una persona muy limitada. Después supimos que los WhatsApp que había contestado supuestamente Manuel había sido Matías, haciéndose pasar por él, pero incluso desde el momento que se leyeron los WhatsApp, la gente que los recibía decía, no, el negro el que está hablando. Yo tengo fe y confianza en que el tiempo de investigación que se dio, las personas profesionales van a lograr darse cuenta que nada de lo que él dijo en esa declaración concuerda. Cuando yo llegué, después de que mi tía se había suicidado, yo hablé con mis primas, con las que tengo más contacto, y a todas yo les dije desde un primer momento, mi tía no se suicidó.
Yo conozco a mi tía, teníamos planes, ella supuestamente se suicidó en enero, nosotros en marzo teníamos planes, íbamos a emprender un proyecto, entonces alguien que se va a suicidar no genera planes. El lugar donde... Ya seguiremos revisando las declaraciones de Fernanda en nuestro programa. También hay tantas interrogantes, justamente cuál fue el móvil, quién fue el que quemó la casa. Hay muchas, pero muchas dudas. Ya estaremos con eso, pero Mari, ¿qué te pasa? No, es que no sé lo que le pasa a la gente aquí en el estudio, que todos se están riendo. ¿Cómo están Mira, riendo? mira, Leo. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? No sé, pues, ¿qué les pasa? Te digo Quiero una cosa, saber. yo creo que seguramente debe ser la cobertura. Así es, porque gracias a la gran cobertura de Uno Salud Dental, hoy todos podemos sonreír porque cada día están más cerca de uno. No esperes más para sonreír y agenda una hora en unosalud.cl o llamando al 600-707-1010 y recuerda que sonreír está al alcance de uno. Porque en Uno Salud Dental queremos verte sonreír. Muy bien. Oiga, antes de terminar, A ver, ¿qué? usted acertó hace tiempo atrás. Usted es la Cassandra. La Cassandra, profesor. Ya vamos a contar porque muchas teorías hay en torno a este caso y vamos a conversar con eso, con Margarita Rojo, con la Paula, pero... Muy bien, estamos hablando justamente del terrible asesinato de Manuel Núñez allá en Pucón. Hay muchos interrogantes Sí. que aún permanecen en el Son aire, muchos. Paula, ¿no? Lo que comentábamos hace un rato, la confesión de Matías Díaz no es el fin de este caso, es el comienzo de una nueva etapa. No sé, ¿quieren ir a verla? Sí, es que Sí, se está viendo ahí. justamente la declaración de la prima de Matías Díaz, Fernanda Fernando Osorio. que tuvo una conversación con nosotros en exclusiva el día de ayer, que revelaron varios antecedentes Sí. que que desconocíamos absolutamente, y antecedentes que van a ser vertidos incluso en el trabajo investigativo que se viene en los próximos 4 meses. Antecedentes que tienen que ver con la relación efectivamente que había entre Matías Díaz y Manuel y su familia. Una relación que no era muy limpia, una relación donde habían mentiras, hubo robo incluso de por medio. Antecedentes bastante importantes. Sigamos viendo. Yo sabía que él era ladrón, sabía que era manipulador y mentiroso, pero que es un asesino y tiene este grado de ambición y maldad porque él se vio con posibilidad de hacer lucas. O sea, había una tina que ya estaba vendida, él tenía el celular de Manuel. Él logró vender la tina a un cliente y había material para hacer otra tina que él se había puesto a hacer de nuevo. O sea, cuando llegaron todos allá la primera semana, ya había una tina medio a hacer, siendo que ya el fin de semana, el viernes, había vendido otra. Él iba a seguir lucrando, él es una persona muy ambiciosa. Entonces, le gusta la plata fácil, pero ¿Fernanda? es una persona muy limitada. Después supimos que los WhatsApp que había contestado supuestamente Manuel había sido Matías, haciéndose pasar por él, pero incluso desde el momento que se leyeron los WhatsApp, la gente que los recibía decía, no, el negro el que está hablando. Yo tengo fe y confianza en que el tiempo de investigación que se dio, las personas profesionales van a lograr darse cuenta de que nada de lo que él dijo en esa declaración concuerda. Cuando yo llegué, después de que mi tía se había suicidado, yo hablé con mis primas, con las que tengo más contacto, y a todas yo les dije desde un primer momento, mi tía no se suicidó. Yo conozco a mi tía, teníamos planes, ella supuestamente se suicidó en enero, nosotros en marzo teníamos planes, íbamos a emprender un proyecto, entonces alguien que se va a suicidar no genera planes. El lugar donde ella se suicidó tampoco me cuadra, yo estuve ahí y el fierro de donde supuestamente la encontró Matías colgando era un fierro que no solo era endeble, delgado, además estaba en malas condiciones, estaba muy oxidado. Las orillas que lo sustentaban estaban totalmente oxidadas, podridas. O sea, tú hacías así y se le caían los trocitos. Cuando tiramos el fierro de la cortina, se cayó completamente. Entonces mis dudas estuvieron desde el primer momento en que eso no había sido un suicidio. Nunca dudé o pensé que Matías pudo haberle hecho algo. Sí pensé que Matías podía saber algo más al respecto. Esta familia. Yo no tengo esta familia. Comentémoslo de nuevo. Esas son las declaraciones de Fernanda Osorio. Ella es prima de Matías, a quien vemos en pantalla. El único autor
confeso de este crimen y que nos deja llamar la atención los rasgos de personalidad que ella plantea y que hemos estado analizando en este panel hoy día. Rasgos de personalidad que hablan de mucha frialdad, de intentos de robo, de engaños, de mentiras, de una persona embaucadora, convincente, ambiciosa. Varios rasgos que son importantes de analizar, ¿no es cierto, Margarita? Sí, y Margarita, quería preguntarte también, Paula, por favor. si es cierto que esos jóvenes o más adultos psicópatas tienen un poco el mismo perfil, al final tienen problemas en su infancia. Entonces, no sé si ese hecho también de este joven Matías podría ser el mismo caso con su madre. O sea, yo tengo la impresión que las personalidades psicopáticas ocurre un hecho traumático en la infancia. De hecho, en El silencio de los inocentes se explica en la precuela, ¿no es cierto?, sí, cómo es que él se llega a transformar en un psicópata, pero que recordemos que hay una biología también y hay un sistema nervioso que funciona diferente al común de las personas. O sea, no es suficiente. Acá tenemos una biología, un sistema nervioso que funciona de tal forma, pero también hay un ambiente, ¿no es cierto?, que puede propiciar, un entorno social que puede propiciar esto. Ahí es importante también dar algunos tips a la sociedad cuando uno identifica o cómo puede identificar que tiene hijos potencialmente psicópatas. Decían, por ejemplo, el trato a los animales. Venía un reportaje bien extenso el fin de semana en el diario que decía que la sociedad está generando psicópatas, por ejemplo. Claro, que es un poco lo que hablábamos, ¿no es cierto?, que en realidad es consistente con el planteamiento de mi hipótesis que les comentaba de mi tesis. La verdad de las cosas es que estos mensajes es sumamente importante que los padres estén alerta, porque lo que mencionábamos recién, cuando un niño maltrata animales, cuando un niño no tiene emoción, no tiene pena por algo que ocurre, ni siquiera vivencia una pena, eso es peligroso y ahí inmediatamente deberían de consultar, porque algo está ocurriendo con esa emoción de este niño que no está pudiendo afectarse. Y además recordemos que todo lo que la gente muchas veces discute, pero el tema del desarrollo moral, acá está el profesor Cepeda, es sumamente importante. O sea, el desarrollo moral tiene que ver también con la ética, permite construir ciertos aspectos que de alguna manera podrían prevenir cierto tipo de conductas que sean no solo antisociales, sino que ocasionan un crimen y un daño bastante importante. Eso no solamente los colegios no se ocupan de eso, sino que además eso tiene que ver con una formación en la familia. Qué importante ver que de aquí en adelante son varias las preguntas que deben responderse a través del proceso investigativo que está realizando el Ministerio Público y también la Policía de Investigaciones. ¿Cuáles son esas interrogantes pendientes? Hay una gráfica para que las vayamos viendo una a una. La primera y la más importante sin duda, que desde el día 1 hasta ahora se está realizando, es cuál es el móvil. ¿Qué llevó a Matías Díaz a cometer este homicidio y posterior descuartizamiento? O sea, con ese nivel de ensañamiento importante, hay características que van detrás de eso. Por una parte se habla de un problema económico, de que le debía dinero. Por otra parte se habla de que Matías le habría robado dinero a Manuel. De ambición desmedida también. Exactamente. Entonces esa es una pregunta que sin duda debe responderse para poder llegar, más allá de toda duda razonable, a un convencimiento en el tribunal. La segunda interrogante pendiente, que también es muy importante, es quién quemó efectivamente la casa o cómo se quemó esa casa. ¿Fue una combustión espontánea acaso? ¿Fue Matías Díaz? Que se desmarca el caso. ¿Fue otra persona? Claro. Ojo, Eso. es cierto, Matías reconoce que cometió el homicidio, reconoce que se deshizo el cuerpo, pero dice con mucha vehemencia, yo no tuve nada que ver en el incendio de la casa. Raro eso deja un manto de duda tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué Pero ¿por qué desligarse de algo mentir? tan No entiendo. menor? Y lo deja también abierto a participación de otras Exacto, personas, ¿o no? excelente punto, porque la tercera interrogante que debe responderse es efectivamente aquí hay o no intervención de terceras personas. Una pregunta válida. Todas las preguntas en realidad son válidas en esta etapa de la investigación. La confesión de una persona no basta, no es suficiente. Tiene que armarse una convicción para poder presentarse después ante un juicio oral, que es lo que debería pasar a continuación. Y finalmente, una última interrogante que queremos plantear es si tuvo Matías o no alguna participación, por ejemplo, en la muerte de su madre. Esta pregunta la plantea la familia de Manuel Núñez. ¿Y por qué la plantea? Por todas las dudas que existen en torno después de lo que pasó hace 3 años y porque si tuvo alguna relación con la muerte de su madre, ya hablaríamos de una persona con antecedentes previos, que es muy distinto cuando llega el momento de enfrentar un juicio. Y una persona con todas estas características, Margarita, ¿actúa solo?
¿O no? Podría actuar. O podría, o es más esperable solo. que tenga un grupo que lo acompañe, aquí, que lo ayude. nosotros sabemos, nos damos cuenta que no es suficiente la explicación, porque el dato objetivo es un crimen y hay un crimen pasional. No es suficiente con explicar este crimen con la relación laboral que ellos tenían. Por lo tanto, es que hay que ahondar en qué tipo de relación, ¿no es cierto, Cristiana? ¿Qué tipo de relación había para entender el móvil? Porque hay que entender el móvil y eso es la teoría del caso. Y obviamente tienen que investigar y dar cuenta de esa situación. Está claro que aquí había un interés de dinero. Margarita, aquí hay mucho dinero detrás de esta relación. Y por también. lo mismo, no es suficiente un tema de dinero que haya sido el móvil, no necesariamente algo pasional, porque quizás él quería quedarse con el negocio, quería quedarse con más plata que él, y al ser psicópata y frío dijo, bueno, aquí yo hago mejor negocio. Agrego un antecedente, recordemos que después de la desaparición de Manuel, Matías seguía haciendo negocios con el teléfono de Manuel, concretando negocios. Exactamente. Entonces, claramente hay un interés también económico. O sea, aquí hay un interés económico. Podríamos hipotetizar, a lo mejor él estaba recibiendo a lo mejor dinero a cambio de algo. ¿De qué? A lo mejor se le puso un límite con el tema de los dineros. Todas estas son hipótesis que tienen que responder los investigadores. ¿Hubo a lo mejor como tal, como lo planteó Cristian, un amor mal comprendido? No sabemos. No sabemos. Y esto es lo que tenemos que responder. ¿Quién y de quién? No solamente de qué, de quién también. ¿De quién? Es muy ¿No es importante cierto? saberlo. O sea, son preguntas que tendríamos que plantearnos para poder arribar a una buena investigación. Son preguntas que nos estamos planteando previamente, Paula, para que no ocurra, por ejemplo, con todas las dudas que dejaron a lo mejor en la nebulosa, el caso de Nabila, que es importante. Ahí nosotros vimos varios errores porque no se trabajaron bien, presuntamente, de alguna manera, las preguntas para poder contestar bien, aun cuando el caso, ¿no es cierto?, fue resuelto, pero algunos planteaban esas. Pero según tu experiencia, ¿cabe un tercero en este caso o los psicópatas en general confían más en ellos mismos que en darle una labor a otra persona y probablemente ya lo hubiera confesado si así fuera, o no? A ver, el psicópata generalmente actúa solo. Ahora, cuando tiene una pareja, se llama la pareja psicopática. Hay muchas mujeres, estábamos hablando, Michelle Dubois, por ejemplo, tenía 2 parejas, 2 mujeres, y eran mujeres bastante jóvenes. Y cuando eran sorprendidos en sus crímenes, él era, bueno, tan psicópata, como por así decirlo, que él culpabilizaba a sus parejas y sus parejas se quedaban con la culpa y él huía. Recordemos que son relaciones funcionales y utilitarias. Por lo tanto, acá no existe el amor. El amor se finge, se actúa, pero no es real. No deja de ser sorprendente ver cómo los psicópatas logran mezclarse entre nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Y ojo, hablamos también de, en el caso de psicopatía o incluso de enfermedades mentales, el subdiagnóstico, cómo no podemos identificar lo que están viviendo quizá entre nosotros. Este joven llega a una familia, lo trae una prima que se siente hoy día tremendamente culpable por haber hecho eso. No tenía ninguna intención detrás de ella, pero tampoco esperó nunca que pasara una situación como esta, pero sí ella sabía que el chico era mentiroso, que había intentado robar a su propia familia, y en esa medida ella le habría dicho a Manuel que no se lo llevara a Pucón. Sin embargo, se lo lleva y ocurre lo que ocurre. ¿Cómo uno puede pensar que una persona de 20 años, que no tenía antecedentes previos, que el pobre venía del suicidio de su madre? O sea, imagínense el contexto como para poder entender qué había detrás de la mente de esta familia. Hubiese pasado una situación como esta. Claro, y bueno, y de hecho también, según tengo entendido, Matías Díaz también tiene una polola, ¿no? Sí, tenía una polola, a la que le mentía mucho, sí. Lo confirmó ayer, la prima Fernanda nos decía que tenía una polola a la cual le mentía mucho. También. Y que tenía una relación muy mala con su padre, porque él tiene un padre, no es que haya fallecido también, pero la relación entre ambos sería, según Fernando Osorio en la entrevista que tuvimos ayer, prácticamente nula. No habría mucha relación entre ambos y en esa medida también puede dar cuenta de cuáles son las raíces familiares que pueden tener las personas que desarrollan o que tienen una psicopatía, donde en este caso no había una relación con el padre y no había una madre, porque falleció hace 3 años, cuando él tenía recién 17 años. Estaba terminando de formarse. Aparece como con un perfil previo como de víctima. De una persona vulnerada. Muy vulnerable, muy sola, donde necesitaba ayuda, contención, que alguien le diera un trabajo, un hogar incluso. Y eso también, ¿no es cierto? Paula da cuenta de estas personas que utilizan esto de persuadir y de encanto, de encantar al otro. De engañar al otro. Y a través de este perfil de aparecer como una persona inofensiva, que no podría hacer daño.
pero que detrás de eso ya lo habían desenmascarado, porque su prima ya sabía cómo él se comportaba. Margarita, Paula, quedan muchas interrogantes. Vamos a seguir hablando de este caso a medida que vaya avanzando la investigación. Profe, muchas gracias por acompañarnos, por supuesto, a Margarita y a Paula, como siempre. Y queremos hacer entonces...